La trampa de la Reserva Federal contra Donald Trump es un golpe definitivo. La dinámica entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y la administración Trump es tensa y compleja. Hay una batalla por el poder en la que los intereses financieros están en juego y tiene que ver con el dominio sobre la Casa Blanca. Vamos a ver el siguiente reporte. Las cosas no andan nada bien en la Casa Blanca. En medio del aumento de los precios de los huevos por brotes de gripe aviar que están acabando con las granjas avícolas desde hace más de un año y medio, la Reserva Federal de Estados Unidos amenazó con acabar con la luna de miel de Donald Trump. Por primera vez en los últimos 6 meses, la Reserva Federal suspendió su reducción de tipos clave. Se congeló en 4,5%, por lo que se espera una inflación galopante en medio de las guerras comerciales. El asunto es tan grave que se planea devaluar el dólar hasta 40%. En un escenario radical, se podría tomar la medida desesperada de subordinar la Reserva Federal al Poder Ejecutivo. ¿Cómo el magnate republicano clavó su propio ataúd? Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Miralvi, saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Bueno, volvió Donald Trump al gobierno y comenzaron nuevamente los roces entre la Reserva Federal y Donald Trump, porque o sea, esto no es una historia nueva. Desde el primer mandato de Donald Trump, estos dos señores se han caído a piña por diferencias con respecto a la política monetaria. Un momento muy complejo en términos económicos, ¿no? Trump en materia económica está como siguiendo un camino bastante complejo que puede ser muy bueno para lograr titulares y trending topics y reproducciones, pero no tanto para la economía, no tanto para lo económico. Hemos hablado desde este espacio cómo los aranceles se han convertido en la nueva amenaza del gobierno de Trump, en las nuevas sanciones, las sanciones 2.0, ¿no? Y ya sabemos cuál es el resultado de esto, sobre todo para el dólar, para la economía estadounidense, cómo termina siendo el resultado de esto. Entonces, esto deriva en nuevamente tensiones con la Reserva Federal. Un nuevo mandato y un nuevo ciclo de tensiones entre la Reserva Federal y la Casa Blanca, o el inquilino de la Casa Blanca más bien, porque se vuelve prácticamente una pelea entre ellos dos ahí. Sí, correcto. Bueno, es que Trump, pese a su retórica de América primero, él ha aprendido de su primer mandato, Nancy, que la Reserva Federal es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Por un lado, controla los tipos de interés y por otro lado, decide cuándo y cómo va a inundar el mercado financiero con dólares. O sea, no es exagerado afirmar que la Reserva Federal puede acabar la luna de miel con los votantes de Donald Trump, porque puede ser abruptamente interrumpida esta luna de miel si la Reserva Federal decide jugarle en contra a Donald Trump. Sí, es una realidad, no es absolutamente nada exagerado y además no es inédito. O sea, como les decía, desde el primer mandato de Trump, la relación entre la Reserva Federal y Trump fue muy conflictiva, muy marcada por críticas públicas incluso, presiones, diferencias sobre la política monetaria. En ese contexto se da el nombramiento del propio Jerome Powell por parte de Trump. Trump lo nombra en 2018 y se supone que Powell ha sido siempre visto como una suerte de republicano moderado y Trump para ese momento esperaba que mantuviera las tasas de interés bajas para estimular la economía. Pero inmediatamente inician los conflictos entre estos dos por las subidas de las tasas de interés. Siempre las tasas de interés han sido como
el punto de quiebre entre estas dos figuras, ¿no? Trump criticó duramente en su primer gobierno a Powell por esta razón. Llegó a decir cosas como que era un enemigo peor que China. Se especuló incluso la posibilidad de que Trump estuviera pensando en cómo destituirlo. Es decir, pasaron por una cantidad de momentos con respecto a las tensiones. Posteriormente, en 2019, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó los mercados, Trump insistió en que la Fed redujera las tasas para mantener la economía fuerte y nuevamente la resistencia por parte de la Fed. Finalmente, la Fed, bajo presión, recorta las tasas. Posteriormente viene otro momento que es el momento de la pandemia, donde contrario a lo que se pudiera imaginar, fue como su mejor momento entre los dos, ¿no? Como que se alinearon un poco más los intereses en este sentido y estuvieron un poco más de acuerdo, pero hacia finales de su mandato nuevamente empezaron las tensiones durante la campaña. Trump insistía en que Powell le estaba así jugando en contra, que tenía como una suerte de enemigo, en fin. Este ha sido el recorrido histórico de esta relación, es decir, que no es nada nuevo las diferencias entre estos dos actores. Es como una continuación. Esta es la segunda parte, este es el segundo capítulo, la segunda temporada de esta relación tormentosa. Sí, correcto. Es que bueno, la propia suspensión de la reducción de las tasas de interés en 4,5%, ya esto le deja un mensaje claro a Donald Trump. O sea, el control de la economía no está en la oficina oval, sino en la institución que maneja el sistema financiero. Y esto especialmente peligroso para Trump en un contexto en donde él necesita desesperadamente un crecimiento acelerado para evitar la caída de su popularidad. Porque él claramente le vendió esto a todos los norteamericanos, que él iba a mejorar la economía, que iba a acabar con la inflación, entre otras muchas promesas que hizo, ¿no? Pero él necesita desesperadamente que la Reserva Federal juegue su mismo juego para que no baje su popularidad. Entonces, allí habría que ver, Nancy, hasta dónde piensa llegar Donald Trump con esto. Vamos a ver nuestro informe y seguimos haciendo entonces las consideraciones pertinentes. Las tasas de interés en un 4,5%, lo que podría tener consecuencias catastróficas para la economía del país y por ende para la popularidad del presidente. Este estancamiento en las tasas se produce en un contexto de inflación creciente, exacerbada por los efectos de la gripe aviar que ha devastado las granjas avícolas del país desde hace más de un año y medio. Como resultado, los precios de los alimentos, en particular los huevos, han alcanzado niveles insostenibles. La gripe aviar H5N1 está matando a millones de pollos. Solo en diciembre de 2024 murieron más de 13 millones de estas aves, por lo que la escasez de huevos se ve agravada y se intensifica, además por la escasez de camioneros, aumentando así el costo de entregar los huevos a las tiendas. El costo promedio de una docena de huevos en diciembre del año pasado fue de $4,15, es decir, 60% más caro que 2023, según datos federales, y se prevé que los precios de este rubro aumenten otro 20% durante este año. Aunado a esto, están apareciendo cada vez más desequilibrios en la economía. La suspensión de los programas de asistencia provocó despidos y suspensiones de empleos que trabajaban con contratos con Estados Unidos. Además, el mercado laboral está en crisis y las bolsas de valores fueron rebasadas por el colapso de la burbuja de la inteligencia artificial. Continuamos con este reporte, Nancy.
Para complementar un poco lo que les decía en la parte anterior, ¿no? Con respecto a las diferencias marcadas entre estos dos personajes, tengo algunas frases con las que se refirió Donald Trump a Jerome Powell en su primer gobierno, ¿no? Le decía cosas tan duras como: mi única pregunta es, ¿quién es nuestro peor enemigo? ¿Jay Powell o el presidente Xi? Eso en un tuit. Posteriormente, lo amenazaba además de despedirlo, ¿no? Se refirió en diversas oportunidades en entrevistas públicas a Powell como incapaz, sin agallas y desastroso. Y además de esto, hubo reportes de prensa sobre ex miembros de su grupo, de su equipo, que decían que él se refería a Powell como ese tipo estúpido de la Fed. O sea, realmente es una relación y podemos seguir. Ante esto, las respuestas de Powell siempre eran así: nosotros no reaccionamos a la política, nos enfocamos a nuestros objetivos económicos, porque evidentemente con tantas declaraciones tan aireadas por parte de Donald Trump, pues siempre surgía la pregunta por parte de los periodistas, pero no se encontraron respuestas. Las respuestas siempre eran de este estilo. Entonces nos da una idea de lo complejas que han sido las relaciones, de los roces gigantescos que han existido entre estos dos personajes, pero que a pesar de todo continúan, les toca verse las caras nuevamente en una segunda gestión, ¿no? Sí, claro, es que el argumento oficial de la Reserva Federal es que teme un nuevo espiral de inflación, ¿no? La Claro. crisis, por eso nombra la crisis de la inteligencia artificial, que durante 2023 y 2024 generó una burbuja financiera gigantesca, que está pasando factura ahora a los mercados. Empresas tecnológicas fueron infladas artificialmente con valoraciones astronómicas, ¿no? Ahora ven caer sus acciones estrepitosamente y, como, bueno, es habitual en el capitalismo financiero estadounidense, cuando las burbujas estallan, los verdaderos perjudicados son los trabajadores, ¿no? De esos sectores. Así En es. caso El caso igual en la inflación de alimentos, que es ya algo sintomático, ¿no? Bueno, ya en el video veíamos cómo, bueno, estalla una crisis inflacionaria en el consumo de este producto, de los huevos, que se ha triplicado, ¿no? Además que está impulsado por una crisis sanitaria que no ha atendido el gobierno estadounidense, ¿no? Y bueno, especulación financiera en otros productos agrícolas y se espera que con la guerra arancelaria estos productos aumenten a costos significativos para la población estadounidense. O sea, además de eso, bueno, Joe Biden dejó una economía completamente desajustada, ¿no? El déficit comercial alcanzó unos 120 mil millones de dólares mensuales. Hay que verle la cara a esta cifra, ¿no? Un nivel que es insostenible para Trump ahora y que Trump ahora debe gestionar y que debe solucionar, ¿no? Pero a los ojos de Donald Trump, la Reserva Federal no está interesada en ayudarlo, ¿no? Porque por un lado, la Reserva Federal no tiene por qué encargarse de trazar el camino para que Donald Trump cumpla sus promesas. La Reserva Federal se supone que debe estar eh, solo ajustada a los intereses financieros del país, ¿no? No a arar el camino para que cualquier presidente de la Casa Blanca quiera cumplir sus promesas o no. Según la mirada de Powell, esta es una decisión que debe tomarse porque se espera una nueva espiral de inflación en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, habría que ver entonces cómo va él a manejar la situación, ¿no? Porque ahora estamos viendo una relación, como nos explica Nancy, bastante volátil, violenta, ¿no? En términos
de señalamiento, sobre todo por parte de Donald Trump. Y bueno, la única forma que sabe Trump de impulsar el crecimiento es con dinero barato, ¿no? Y Powell no parece dispuesto a dárselo. Ahí hay un tema, Nancy, ¿no? El presidente estadounidense, bueno, incluso ha insinuado medidas extremas, ya ha empezado a subir de tono, como intentar, no con estas palabras, pero su discurso lo dice todo, intentar de subordinar la Reserva Federal al Poder Ejecutivo, algo que en la historia de los Estados Unidos nunca ha pasado, nunca se ha visto, nunca se ha logrado, ¿no? Y bueno, esto sería no solamente una situación compleja para Donald Trump, sino también para el sistema financiero global, ¿no? Porque si Trump amenaza con este camino de encontrar una manera de someter a la Reserva Federal, va a encontrarse con una resistencia muy feroz, ¿no? Estamos hablando que se van a poner un montón de organismos, Wall Street sería el primero, ¿no? La prensa corporativa, el deep state financiero, es decir, no van a permitir que un político controle la máquina de imprimir dólares. Esta es la realidad, ¿no? No ha existido todavía el primero que se le imponga a la Reserva Federal, ¿no? Entendiendo incluso cómo está conformada la Reserva. Sí, es complejo y se dice que durante su primer mandato, producto de las diferencias con la Fed, él se paseó por estas posibilidades. Una de las posibilidades era cambiar la cabeza, que él mismo había colocado, pero bueno, cambiarla, y también ver cómo se podía influir, ¿no? Pero incluso a pesar de de intentar jugar esta carta, de ver todas las posibilidades, en ese momento se dice que la decisión a la que al final llegaron todos los asesores era que eso no era un buen camino, ¿no? Que lo mejor era a terminar haciendo lo que hicieron, pues convivir entre sus diferencias, puntos de encuentro, puntos de desencuentro, pero desecharon por completo esa posibilidad a pesar de haberla estudiado, ¿no? Eso es lo que se plantea posteriormente, lo que se ha venido conociendo posteriormente. Otra cosa importante que yo quería mencionar al respecto de lo que tú decías, ¿no? Con respecto a la crisis sanitaria en el tema de la gripe aviar y cómo ha afectado el mercado de los huevos, no ha sido el único mercado que se ha visto afectado. También ha tenido que ver algo tan importante como es la producción o la industria láctea. Traduciéndose esto en la reducción en la producción de leche, generando preocupaciones sobre el suministro y los precios, muy importante, dado que hay una lucha constante con el tema de la inflación en los Estados Unidos, el precio de los productos lácteos. Entonces, no estamos hablando ya solamente de los huevos, sino además también una crisis que se extiende a una industria tan importante como es la de los productos lácteos. O sea, no, un panorama además, completo bien complejo. Y además las deportaciones, Nancy, porque la mayoría de los trabajadores de este sector están siendo en este momento deportados, lo que implica que va a tener una situación compleja este sector, todo el sector agrícola e incluso industrial, ¿no? Agroindustrial, porque son los trabajadores. Han sido virales los videos. Porque son los trabajadores latinos quienes estaban a cargo, bueno, de esa mano de obra en la producción agrícola, ¿no? Y esto, bueno, le va a pasar factura a Donald Trump y esto va a incrementar sí o sí la inflación, al igual que, bueno, colocarle aranceles a países de donde los Estados Unidos están adquiriendo productos de consumo, ¿no? Sobre todo de tema agrícola, ¿no? Un video se hizo muy viral en estos días sobre los precios del aguacate, por ejemplo. Y estaba un estadounidense furioso con una cajera latina, por cierto, quien lo estaba atendiendo, y el estadounidense estaba furioso por el precio del aguacate.
Y entonces ella terminó de atenderlo y después, bueno, comenzó a explicarle a, a la gente, bueno, es que el estadounidense no entiende que quienes cosechan este tipo de productos son a los mismos que están deportando. Por ende, hay una escasez de este producto y por ende aumentan los precios y la inflación, ¿no? Igual en el sector transporte, algo muy importante, la mayoría de los trabajadores del sector transporte son latinos. La mayoría de estos trabajadores, ¿no? Sobre todo muchos mexicanos trabajan en este sector. A fin de cuentas, todo esto va a comenzar a pasar factura y Powell está, digamos que, tratando bajo su propia mirada, bajo lo que ha dicho, ¿no? Sobre esta decisión, está haciendo lo propio para poder soportar esos coletazos de la inflación que se viene por las decisiones de Donald Trump. Precisamente por eso. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Recordemos que la irrupción por sorpresa de la compañía china DeepSeek como nuevo jugador en el mercado de la inteligencia artificial provocó que la estadounidense Nvidia perdiera $600 millones en bolsa. DeepSeek, que irónicamente no tuvo acceso a chips avanzados por el bloqueo a las exportaciones a China, demostró que se pueden entrenar modelos de inteligencia artificial muy avanzados sin necesidad de estos componentes. Con esta jugada maestra, Beijing hunde las acciones de Nvidia en más del 17%. Pero en medio de todo esto, a Trump se le ocurrió nada más inteligente que exigir activamente que la Reserva Federal recupere inmediatamente las tasas bajas e inunde la economía con dinero barato. En pocas palabras, el para nada brillante nuevo inquilino de la Casa Blanca está planeando otro conflicto con el jefe del departamento, Jerome Powell, a quien criticó constantemente durante su primer mandato, a pesar de que él mismo lo puso en el cargo. Así, el equipo del nuevo presidente prevé comenzar a aumentar los aranceles a 2,5% mensual en un futuro próximo. Por supuesto, la Reserva Federal teme mucho las consecuencias de las guerras comerciales e incluso está considerando la posibilidad de que el país entre en recesión por el problema arancelario. Consideraciones finales, Nancy. Sí, definitivamente hay un camino complejo que les va a tocar ahora recorrer, ¿no? Es como un déjà vu de la primera gestión en este sentido. Y rescato esto último del video con respecto a la posibilidad de una recesión, ¿no? Porque a veces las campañas mediáticas nos llevan a pensar que eso es imposible para los Estados Unidos, que eso solamente está reservado para este lado del continente. Y la verdad es que los propios analistas pues lo ven como una posibilidad cercana, aunque la economía haya mostrado ciertos niveles de crecimiento, existen factores que pudieran influir en una desaceleración económica este mismo año. Y esos factores no son otros que, por ejemplo, este despliegue de políticas arancelarias. Empezamos por el 25% México a Canadá, que bueno, hubo una negociación entre Sheinbaum y Trump que sí lo retrasa un mes, pero bueno, hay que ver, porque igualmente está el caso de China con 10%, está el caso de la Unión Europea que todavía no sabemos en cuánto, pero lo ha sido reiterado en el discurso. Está Colombia, el caso de los BRICS, que plantean 100% para los BRICS. Está el caso de la OPEP, que también ha sido amenazada con aranceles. Es decir, esto no es algo, a pesar de que Trump lo presente desde una visión de todopoderoso, esto no es algo que no vaya a afectar su propia economía. Canadá también, y Canadá le respondió, le dijo que le iba a colocar el mismo 25%. Así es, y eso va a pasar en diversos espacios. O sea, no solamente, ese efecto de Canadá se va a repetir en otros espacios, entonces es complejo, es uno de los factores que va a terminar volviéndose un boomerang. Pero además de esto está la otra política también compleja, que es el tema migración, el tema de los inmigrantes.
podría reducir la fuerza laboral y ejercer presión en los salarios, afectando la productividad y el crecimiento económico. Un poco lo que hemos estado conversando, o sea, quienes mueven la siembra, las industrias, el campo, Servicio. todo eso es la mano de obra latinoamericana. Y bueno, por ejemplo, el caso de Sheinbaum, ella tiene muy claro que hay un alto porcentaje de mexicanos. Entonces, esto es otro de los elementos que pueden generar un escenario para una recesión. Y finalmente el tema de la inflación. El tema de la inflación, que es la lucha permanente del señor Powell. Sí, claro, y hay que agregarle a esto, Nancy, la deuda, porque Estados Unidos se encuentra en la mayor crisis de deuda de su historia. O sea, estamos hablando que para finales del 2024 la deuda nacional superó los 34 billones de dólares, un incremento exponencial que se ha acelerado debido al gasto descontrolado, por supuesto, de la administración anterior, de Joe Biden, con el financiamiento para Zelensky. Y bueno, la Reserva Federal, con su tasa de interés de 4,5%, ha encarecido el costo del servicio de esta deuda. Es decir, o sea, lo que significa es que una parte cada vez mayor del presupuesto estadounidense tienen que destinarlo simplemente a pagar los intereses de la deuda, ¿no? Así es. Para ponerlo en perspectiva, los pagos de intereses de la deuda federal alcanzaron un récord de $1 billón anuales, más de lo que Estados Unidos gasta en defensa y seguridad social. O sea, más de lo que Estados Unidos gasta en defensa. En el sector más importante para ellos, que es defensa, imagínate, ¿no? Entonces, en otras palabras, Estados Unidos está atrapado en un círculo vicioso donde necesita seguir emitiendo deuda para pagar la deuda anterior. Una situación que inevitablemente llevará a una crisis fiscal severa, ¿no? Entonces, por eso es que los analistas insisten que el tema de la recesión en los Estados Unidos es muy real. O sea, no están exagerando la situación o la crisis estadounidense, sino que es algo muy palpable, es muy real, ¿no? Incluso el déficit comercial cerró en 2024 con 120,000 millones de dólares al mes. O sea, esto es otra prueba que el modelo económico estadounidense hasta ahora es insostenible, ¿no? O sea, los Estados Unidos, o sea, en pocas palabras, los Estados Unidos consumen mucho más de lo que producen y dependen de otros países como Japón para que sigan comprando los bonos del tesoro para financiar su consumo desmesurado, ¿no? No producen, solo consumen y emiten bonos, ¿no? E imprimen dólares. O sea, básicamente en eso se basa, ¿no? Entonces, claro, a ver, ¿por cuánto tiempo Japón le va a seguir comprando dólares? Bonos, por ejemplo, bonos del tesoro, ¿no? Incluso ya esta tendencia está comenzando a reducirse precisamente por este tema de la deuda tan enorme que tienen los Estados Unidos. Entonces, en este escenario, los propios analistas explican que esta es la razón por la que Donald Trump busca desesperadamente una devaluación del dólar de un 30 a un 40%. Al reducir el valor del billete, intenta disminuir el peso real de la deuda y hacer que los productos estadounidenses sean más competitivos en el exterior y por eso los aranceles, ¿no? Pero esta estrategia de Donald Trump tiene muchísimos riesgos y no lo digo yo, lo dicen son los expertos en el área. Nosotros aquí le estamos brindando la información
Y bueno, son ustedes, amigos de Prensa Alternativa, los que harán sus propias conclusiones, ¿no? Pero en un sondeo general, hay muchos analistas estadounidenses, especialistas, economistas, que están muy preocupados por la situación porque las políticas de Donald Trump pudiesen conllevar riesgos enormes, sobre todo si la Reserva Federal no le sigue en este juego. Sí, de verdad que es un panorama complejo donde las posibilidades de que la economía se vea aún más afectada, pues son complejas, ¿no? Son realidades, son cercanos, no son tan alejados a pesar insisto, lo que se intente plantear desde campañas y etcétera. En ese sentido, pues es poco parecido a lo que se ha venido manejando y se decía en el video, lo que se hizo también en su primer mandato, el tema de la devaluación del dólar. Es una carta que ya se ha jugado. Bastaría ver cómo lo instrumentaliza en esta segunda gestión. Y bueno, nosotros desde aquí lo seguiremos evaluando. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta política de Donald Trump tiene fallos estructurales? ¿Será que sí? ¿Será que la Reserva Federal tiene razón? Lo que podemos poner sobre la mesa, amigos de Prensa Alternativa, es que la capacidad industrial de los Estados Unidos ya no es la misma de los años 50 o 60. Hay un desmantelamiento del sector manufacturero de los Estados Unidos en las últimas décadas. Hay toda una situación compleja, una deuda excesiva, hay muchas complicaciones que le ponen difícil la jugada a Donald Trump. Los leemos en los comentarios. ¿Quién va a ganar esta batalla? ¿Trump o Powell? Muy interesante van a estar sus comentarios. Nancy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Y bueno, los invitamos como siempre a seguir viendo los videos, compartirlos, comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Nancy. Gracias, amigos de Prensa Alternativa. Nos vemos en el próximo video.